La verdad de las cosas es que mi presentación es bastante más práctica. Ustedes tienen un documento con respecto a un material que es bastante importante y que se utiliza hoy en día mucho. Parto básicamente explicándoles el porqué de la charla. Antiguamente la formulación y la evaluación de proyectos pasaba por procesos que eran bastante rígidos, más bien enfocados a lo que eran los ámbitos de la ingeniería comercial, la ingeniería civil e industrial. Pero desde el año 2000 a la fecha ha cambiado bastante porque gran parte de los proyectos no surgen necesariamente de los ámbitos ingenieriles, sino que de carreras más artísticos creativas, como ejemplo diseñadores, publicistas, etc. Lo que motivó que de alguna manera se crearan instrumentos para evaluar estos tipos de proyectos sin que recurrir a esa complejidad de los pasos que normalmente realizábamos los ingenieros comerciales. La primera lámina que ustedes van a encontrar es básicamente el proceso tradicional o el proceso antiguo que todavía sigue utilizándose. ¿Hay posibilidad de proyectarlo? ¿Ya? Donde habla básicamente de lo que son las etapas de prefactibilidad y factibilidad en la evaluación de proyectos y los estudios que estaban asociados a cada una de esas etapas. Se van a encontrar con estudios de mercado que básicamente tienen como propósito fundamental determinar la viabilidad del negocio desde el punto de vista de si tenemos clientes, si las personas están dispuestas a adquirir nuestro producto en función de la satisfacción de su necesidad, si el precio que nosotros estamos determinando es el apropiado, asociado también a una estimación de una demanda. Por lo tanto, aquí entran procesos que son bastante complejos, desde el pronóstico de la demanda con regresión lineal, los análisis de demanda, etcétera, que significan entrar en tierra un poco engorrosa y compleja. Así como también los estudios técnicos, los estudios financieros y los impactos ambientales. En síntesis, ¿qué es lo que se buscaba tradicionalmente? Era determinar la rentabilidad de un proyecto a través de dos instrumentos, que eran básicamente la construcción de un flujo de caja que determinaba si esto era rentable o no era rentable en función de una exigencia, una rentabilidad. Hoy en día, dada la evolución de los proyectos y dada la velocidad en que las personas presentan, ya sea aplicaciones, desarrollos o negocios a fondos concursables, se utiliza el lienzo o el Canvas, que es lo que vamos a ver ahora. El Canvas básicamente es una herramienta que está fundamentalmente orientada a la presentación de un proyecto, un plan de negocios, ¿ya? Es una herramienta que está bastante en boga desde el año 2008. Fue creada fundamentalmente en Europa con el propósito fundamental de establecer una metodología de evaluación de proyectos para carreras que no son del ámbito ingenieril, más bien de tipo artístico-creativo. ¿Y por qué se utiliza bastante? Porque les permite desarrollar el proceso de evaluación de proyectos, o más bien el proceso de creación de un negocio, en 9 etapas que son bastante sencillas de desarrollar, aun cuando requieren de por sí un análisis un poco exhaustivo para poder llegar a las conclusiones que tenemos que plantear. El propósito que yo tengo hoy día, no les quiero explicar el Canvas paso por paso, sino que ustedes van a ir leyendo, yo los voy a ir acompañando, pero mi idea es lanzar una propuesta de un desarrollo de una aplicación y que ustedes traten de echar a volar su mente y pensar en cómo podrían desarrollar esa aplicación en forma conjunta conmigo, ¿ya? Pero pensando básicamente en esas 9 estructuras que componen el Canvas, ¿ya? Si soy muy repetitivo, me van aportando, me van parando, si voy muy rápido, me lo dicen, ¿ya? Bueno, el primer elemento del Canvas tiene relación con el segmento de clientes. Y yo antes de partir con el segmento de clientes les voy a proponer la siguiente idea. Piensen ustedes en los dispositivos casuales que ustedes normalmente manejan o tienen a su disposición casi las 24 horas del día, salvo cuando están durmiendo. Están conectados, están siempre en WhatsApp, Internet o utilizando cualquier tipo de red social, ¿cierto? Por lo tanto, el principal recurso que hoy día tienen en sus manos, en su cartera o en su bolsillo, es el celular o una tablet. Y yo les voy a pedir que ustedes se traten de poner desde el punto de vista de un usuario que tiene que recurrir constantemente a un tipo de producto o remedio. Pensando hoy día en el Ministerio de Salud y la disposición que se establecen con respecto a la regulación de los precios de los remedios, ustedes todos saben del tema de la colusión de la farmacia, y piensen en desarrollar una aplicación a través de un sistema geosatelital o de geolocalización que les permita entregar información referencial de establecimientos farmacéuticos sin establecer marca en particular, que les puedan indicar productos genéricos en base a su stock y precio. ¿Ya?
¿Cuántos de ustedes creen que podría ser atractiva esta aplicación? Ya. Hoy día está en proceso. Está en proceso de desarrollo por un grupo de exalumnos de la universidad. Y vamos a abordar básicamente cómo se podría plantear el Canvas pensando en ese tipo de aplicación. Ahora ustedes también podrían llevar a cabo ese ejercicio pensando en algún tipo de idea que puedan tener presente. Cuando hablamos del grupo de segmento de clientes, estamos hablando fundamentalmente en nuestro mercado. ¿Quiénes son nuestros usuarios? Si yo lo llevo o lo extrapolo a lo que es esta aplicación, fundamentalmente, ¿qué tipo de personas creen que utilizarían esta aplicación? ¿Adultos mayores? ¿Cuántos están de acuerdo que podrían ser adultos mayores? ¿Quiénes desechan adultos mayores por un problema de interfaz o usabilidad en los dispositivos? Fantástico. Exacto. Por lo tanto, tienen que tener presente la primera barrera o el primer escollo que tiene el producto o la aplicación en este caso es un dispositivo. Estamos pensando que si estamos hablando en una plataforma iOS o Android, estamos pensando en una pantalla máximo 4,7 o 5 pulgadas. Sin hablar de los tablets, que podría ser un iPad o cualquier otro tablet que hablaríamos de 7 o 10 pulgadas. Por lo tanto, tenemos que pensar básicamente quiénes son nuestros clientes, cuál es el segmento del cliente, cuáles son las características de nuestro usuario, bajo qué situaciones o contexto nuestro usuario utiliza esa aplicación. ¿Cuándo van a recurrir básicamente a la utilización de búsqueda de un remedio? Cuando se ven enfrentados fundamentalmente a una situación particular que es el padecimiento de una enfermedad. ¿Bajo qué contexto lo van a usar? En cualquier lugar, en su automóvil, en su oficina, en su casa, etc. Por lo tanto, si empezamos a analizar el segmento de cliente, es un segmento bastante amplio, pero sí tiene sus limitantes con respecto a qué, al dispositivo en particular que vamos a emplear. Estamos hablando de usuarios que podrían ir básicamente entre 15 a 45 o 50 años, por lo tanto una gama bastante amplia. Otra limitante que podríamos tener con respecto a la segmentación o la definición del perfil de usuario estaría establecida básicamente en cuanto a las estructuras o cartas de navegación geosatelital. De ahí tenemos automáticamente una restricción con respecto a la segmentación en cuanto a la ubicación geográfica o uso de la aplicación. Si lo analizamos desde el punto de vista de las disposiciones que hoy día existen, no hay una limitante fuerte en cuanto a la utilización de mapas geosatelitales. Hay recursos que están disponibles gratuitamente o también se pueden establecer alianzas con algún tipo de plataforma que ya está disponible en el mercado y que podrían ustedes utilizar. Algunos de ustedes podrían decir, ¿sabes qué? Me voy a asociar con Waze y voy a solicitar a Waze que me apoyen todo el desarrollo y utilización de los mapas de geolocalización. O podrían buscar alternativas que están libres o open source en Internet con respecto a las mapas y utilizarlas en la implementación de este desarrollo. Pero fundamentalmente, ¿qué plantea esta área de negocio o este elemento del Canvas? Definir quiénes son nuestros usuarios, el contexto de la utilización de la aplicación, los criterios de segmentación que voy a emplear yo para definirlo. Y si ustedes se dan cuenta, no va más allá de lo que ustedes conocen y que han visto en la mayoría de sus carreras. Por ejemplo, gran parte de los publicistas aquí manejan al revés y al derecho lo que son criterios de segmentación. Por lo tanto, no deberían tener ninguna problemática en definir cuáles son sus usuarios, etc. También tienen que tener claro cuál es realmente la necesidad que se va a satisfacer. Básicamente, yo no hablo del concepto de necesidad porque lo encuentro que es un término bastante aplicado a ciertas carreras. Yo hablo básicamente cuál es el trabajo que nosotros esperamos que esta aplicación o producto queremos que haga por nosotros. Y en síntesis, ¿qué es lo que es? Es un trabajo de información, ¿o no? Continuamos. Vamos a poner un poco más acá. ¿Qué otra característica tenemos que analizar? ¿A qué tipo de mercado nos estamos dirigiendo? ¿Es un mercado de masas? ¿Es un mercado de nichos? ¿Hay un concepto de segmentación, diversificación o plataforma multilateral? Luego viene básicamente nuestro producto o nuestro servicio, que es la propuesta de valor. Y aquí estamos claramente definidos. Es una aplicación móvil que tiene como propósito fundamental dar información con respecto a la disponibilidad de productos del rubro médico, en este caso medicamentos, asociados a una característica en particular. ¿Y qué información vamos a recibir?
el producto, que en este caso es el medicamento, el número de stock, la farmacia que lo distribuye, la ubicación donde está y el precio referencial. Pero aquí hay un tema particular. ¿Cómo yo puedo generar que esta aplicación se transforme en un negocio rentable? Y eso básicamente va a estar determinado en función de los atributos o características que yo le voy a brindar a esa aplicación. ¿Qué se le ocurre a ustedes, como por ejemplo, si yo les dijera que sea una co-creación, que esta aplicación se desarrollara o se expandiera en cuanto a su funcionamiento en base a la retroalimentación de los usuarios? ¿Qué podrían aportar ustedes? ¿Qué se les ocurre? Atrévanse a decir cosas. Hagamos la charla conjunto. ¿Cuántos de ustedes utilizan Waze? Ya. ¿Cuántos de ustedes comentan dónde está un carabinero? ¿Qué están haciendo ahí? Están co-creando información relevante a la operativa de la aplicación. Imagínense que esta misma aplicación ustedes tienen la posibilidad de comentar con respecto a la atención, de si efectivamente el stock estaba disponible o de si efectivamente los precios que estaban señalándose eran los que se respetaban. Porque obviamente es muy distinto la realidad que se puede presentar en la aplicación versus al momento de generar el proceso de compra en la misma farmacia. Otra cosa más que podrían opinar. ¿Qué creen más que puedan opinar ustedes o colaborar con respecto a la construcción de esta aplicación? Comparativas de precio, comparativas de atención. Es decir, en síntesis, ustedes lo que están haciendo es básicamente darle un valor adicional a esa aplicación. Y lo que también se busca como propósito, si yo fuera el desarrollador, es que mientras más gente participe en esto, la más posibilidad tengo de dar a conocer el desarrollo de la misma. Y por lo tanto, si tengo mayor posibilidad de dar a conocer mi aplicación, también tengo un concepto que va detrás, que es un sentido perverso, pero que tiene que estar presente siempre en nosotros, que es la rentabilidad del negocio. Tengo que desarrollar la aplicación y tengo que verlo más adelante, hay que desarrollarla, hay que contratar recursos, por lo tanto, eso vamos a ir en la etapa avanzando. Si voy muy rápido me dicen. Bueno, la propuesta del valor, básicamente, ¿cuál es el valor que entregamos realmente al cliente? ¿Cuál es el problema o el trabajo que realmente resuelve nuestra aplicación o nuestro producto o servicio? ¿Podemos diversificar el producto? Uno de los requisitos fundamentales cuando hablamos de desarrollos de aplicaciones, ya sea en cualquier ámbito, es que el proyecto tiene que tener la posibilidad de ser escalable o replicable. ¿Qué significa esto? Supongan que esta misma aplicación tengo la posibilidad de desarrollarlo para otro tipo de país o para otro tipo de continente. Los cambios serían bastante pequeños. ¿Por qué? Tendría que cambiar idiomas, geolocalización con respecto a la estructura de mapas, dale, por favor. Sí. Sí. Sí, eso es uno de los elementos que están dentro, obviamente, como el Canvas establece un conjunto de elementos, uno de los elementos fundamentales son las alianzas que se tienen que relacionar. Tú te estabas adelantando un poquitito. Eso tiene que ver con relación a la generación de ingresos, que es el área de ingresos, pero lo podemos ir conversando. Tú tienes que siempre analizar cuando desarrollas una aplicación con estas características que tienes dos posibilidades como desarrollador. La primera es orientarte fundamentalmente al cliente final, que es la persona que va a utilizar la aplicación, o decidir básicamente salir rápido del negocio con un desarrollo y vendérselo o tercerizarlo con uno de estos intermediarios que podrían ser o el Ministerio de Salud, o la cadena de farmacia, o los laboratorios farmacéuticos. Y si le damos una segunda vuelta a la aplicación, si las farmacias quisieran, entre comillas,
dejar de ser percibidas como entidades coludidas y aportan la información dada las exigencias del Ministerio de Salud? ¿No cambiaría tu postura? A ver, de acuerdo a lo que se establece a futuro y lo que está en análisis, los laboratorios farmacéuticos y las farmacias en lo que son productos genéricos van a tener que manejar información de sus stock y sus precios. Y esa información va a tener que estar disponible para el Ministerio de Salud. Ahora, como te señalaba, tienes que establecer un conjunto de alianzas o relaciones para poder desarrollar esta aplicación. Son cositas que vamos a ir viendo adelante. Pero una de ellas, básicamente, una alianza estratégica o un socio clave sería el Ministerio de Salud, que en síntesis sería la entidad fiscalizadora o que estaría a cargo de velar de que la información sea fidedigna. Y obviamente tú tienes el concepto de retroalimentación o recubrimiento de información, que sería lo que van a aportar los usuarios con respecto a los antecedentes. Cuando el usuario hace esta co-creación de decir, ¿sabes qué? En la farmacia X el precio no era el que estaba establecido, automáticamente el sistema debería mandar un mensaje a quien es el organismo regulador y decirle, ¿sabes qué? Hay un problema con tal compañía. Y obviamente se va generando un proceso de análisis de datos y comparativas, y quizás el Ministerio de Educación, probablemente, el Ministerio de Salud probablemente más adelante diga, aquella compañía que tenga tantas observaciones quizás pasa por un proceso de multa, suspensión, etc. Pero va a depender básicamente de un área que vamos a analizar en unos minutos. ¿Ya? Bueno, la propuesta de valor tiene relación con elementos claves, que novedad, un producto novedoso. Si es un producto novedoso, obviamente va a poder generar ese concepto de expectativa de la gente y la necesidad de descargar la aplicación. Después vamos a ver cómo la vamos a financiar, obviamente. Rendimiento, si es un producto personalizado, de qué manera hace el trabajo, si el trabajo lo hace efectivamente de manera correcta o no, si cumple con las expectativas de satisfacción de necesidades del usuario. Si es un producto que está orientado fundamentalmente a su propuesta de valor en base al diseño, o si está orientado a lo que es la lealtad de marcas o al concepto de estatus. En cuanto a precios, si la estructura de precios es la fundamental para diferenciarme. Y otros factores que están ahí analizados. Vamos a ir avanzando un poquitito. El canal tiene relación fundamental con 5 interrogantes o 5 cuestionamientos que se van relacionando directamente con todas las etapas. Hay que tener presente que estas etapas no son independientes, todas se van desarrollando en forma paralela, se van retroalimentando. Al igual como en la formulación de proyectos tradicional, el Canvas también tiene esa misma mecánica de trabajo. Siempre son etapas que se van retroalimentando. Por ejemplo, ¿cómo generamos conciencia en los usuarios de nuestra aplicación o nuestro producto? Eso está directamente relacionado con algo que ustedes manejan súper bien, que es la estrategia comunicacional. Cómo nosotros logramos posicionar el producto en los usuarios y que ellos lo descarguen, lo utilicen y también participen en la co-creación de los contenidos. ¿Cómo ayudamos al cliente a evaluar nuestra propuesta? Vale decir, cómo nosotros generamos esa instancia en donde el cliente tiene la posibilidad de descargar la aplicación. No sé, ¿algo se les puede ocurrir a ustedes o no al respecto? Pensemos nuevamente en la aplicación. Una aplicación que está disponible, vamos a pensar en 2 plataformas fundamentales, en 2 sistemas operativos. iOS, que todos conocen la marca que está detrás, y Android, que también todos la conocen. ¿Cierto? Por lo tanto, la única posibilidad de acceso o la única posibilidad de descarga, salvo el sitio propio del proyecto, sería a través del App Store o el Google Play. Uno tiene una descarga gratuita, va a depender fundamentalmente si ustedes quieren valorizar o no, cosa que vamos a ir más adelante. Y el otro, también si el producto es gratuito, lo pueden descargar gratis o también pagado, dependiendo de la característica de la aplicación, la versión y sus prestaciones. Por lo tanto, fundamentalmente estamos hablando de 3 posibilidades a través de plataformas digitales: el sitio web de la compañía desarrolladora o los sitios de descarga. Y una cuarta podría ser básicamente lo que tú planteas, la relación de negocio, confianza o estrategia que quiero establecer. O con el Ministerio de Salud, si decido vendérselo a un laboratorio farmacéutico, ten por seguro que el laboratorio farmacéutico, ¿qué es lo que va a hacer? En todas sus cajas va a agregar algún código, un código QR, y vas a poder descargar la aplicación. Por lo tanto, hay distintas formas en donde que tú tienes como para llegar al usuario para que pueda evaluar el producto. ¿Ya? Y también pensando en los formatos que se pueden desarrollar esta aplicación. Piensen que
para lo que son negocios digitales, los modelos de negocio son bastante amplios. Tienen long tail, freemium, compra con anzuelo, etc. Y eso podría ser una segunda charla que podríamos hacer más adelante. ¿Ya? ¿Cómo permitimos a nuestros clientes la compra del producto? Ya lo conversamos recién. Básicamente a través de cómo le permitimos también evaluar y también le ofrecemos la opción de comprar. Ahora, también está detrás la posibilidad de que sea una aplicación gratuita y que normalmente muchas compañías lo hacen, financiarlo a través de publicidad. En caso personal es lo que menos recomiendo. Pues normalmente las aplicaciones cuando tienen un exceso de publicidad hacen que el usuario termine aburriéndose del producto. Ahora, si le damos un alto valor agregado y no tiene un proceso de actualización permanente, también se va a generar a la larga un proceso de insatisfacción con respecto a la aplicación. ¿Cómo llevamos nuestra propuesta de valor al cliente? Plataformas digitales. Y finalmente, ¿qué soporte o servicio de postventa le brindamos al usuario? Y no van más allá de lo que ustedes conocen tradicionalmente y que están disponibles en cualquiera de las aplicaciones que ustedes tienen. Actualizaciones gratuitas, servicios de descargas complementarias, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes jugaron Candy Crush? ¿Cuántos de ustedes pagaron por mejorar sus etapas o avanzar en sus etapas o en sus niveles? Sean honestos. Sí. La sensación de Candy Crush era espectacular. Sí. La competitividad social implicó que mucha gente terminara pagando para mejorar los resultados versus la competencia, versus su entorno social. Avancemos. Las relaciones. ¿Ya? Aquí fundamentalmente hay que abordar temas que tienen, yo siempre hago la comparativa con respecto al servicio, fundamentalmente, y siempre hago la comparativa de cuando ustedes comparan y pasan por una... ¿Cuántos de ustedes han visitado Borde Río? Muchos, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han dicho, oye, qué lástima que este restaurante tenga tan poca gente y el del frente está lleno? ¿Qué creen que hace la diferencia? Hay un concepto que es fundamental, que se llama el diseño del servicio o el diseño del producto. Eso también da como para una charla que hay que ver. El concepto del diseño de producto habla fundamentalmente, en el caso de una aplicación, de los puntos de contacto o de la interacción que se tiene con el usuario. En este caso, cuando hablamos de una aplicación, estamos hablando de usabilidad, arquitectura de información, accesibilidad, que son vitales. El diseño también lo representa. Y por otro lado, esa capacidad de co-creación de contenidos también es bastante importante. ¿Por qué? ¿De qué manera los usuarios interactúan? Si la aplicación, mientras más posibilidades o prestaciones tiene con respecto a la participación de los usuarios, va a ser mucho más atractiva para uno. ¿Por qué WhatsApp generó tantos resultados? ¿No? Aparte de que es gratuito, un servicio de comunicación, ¿no? ¿Por qué tiene tan buen resultado WhatsApp? Cumple con todas las características fundamentales que debería tener una aplicación. ¿Ya? ¿Estamos bien o no en el tiempo? ¿Sí? ¿En serio? No. Los flujos de ingresos. Bueno, ahí ya estuvimos conversando un poco. Tiene relación con el modelo de negocio que ustedes quieren establecer. En este caso, si analizamos desde el punto de vista de una aplicación para dispositivos móviles o entornos casuales, como lo quieran llamar ustedes, teníamos dos opciones, como tú lo planteabas. Podríamos dirigirnos al usuario final y que el usuario efectuara un pago por descargas en cualquiera de estas tiendas online, App Store o Google Play. Por lo tanto, ¿qué sucede con nosotros? Por lo tanto, tenemos un análisis que tenemos que efectuar con respecto a la estructura del desarrollo, nuestra estructura de costo. ¿Por qué? Porque si pensamos solamente en clientes o usuarios finales, tengo por un lado analizar todos los costos que están involucrados, desde costos fijos tradicionales, si decido trabajar en una oficina, tener gente contratada, etcétera, hasta la valorización de la aplicación. Eso me va a dar un punto de equilibrio, que significa el número de descargas que yo tengo que tener para recuperar mi estructura de costos. Y obviamente, superando ese punto de equilibrio, es cuando se generan las utilidades. ¿Ya? Por lo tanto, el flujo de ingresos tiene relación fundamentalmente con el número de descargas que se deben a generar
en base al sistema de pago que yo he establecido para esa aplicación. O la otra opción era que básicamente yo generara un desarrollo y lo comercializaba o se lo entregaba directamente o al Ministerio de Salud o a un laboratorio farmacéutico o a la cadena de farmacia en particular para que se lo brindara como un servicio anexo a sus clientes. Por lo tanto, ahí tendría que establecer cuál es mi estructura de costo nuevamente, que involucra todo el costo fijo, los desarrollos, etcétera, y establecer un margen de ganancia más algunos otros ítems que normalmente están establecidos en la valorización del precio. Y verlo como un proyecto. Pero alguien me podría decir, Marco, pero eso significa perder tu desarrollo. Y obviamente está en lo correcto. Por lo tanto, deberían ver cómo negociar de tal manera que ustedes siempre sean partícipes del proyecto. Te lo vendo, pero tengo un 15% de ingresos con respecto a todas las descargas, o cierro un negocio o un contrato en donde estipulo cuáles son las condiciones de actualización y cuáles son los pagos que se efectúan con respecto a actualización y mantención de la aplicación. O también puedo establecer un sistema de desarrollo paulatino con respecto a co-creación en conjunto con los usuarios y con las compañías. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? Si lo estoy lateando me dicen, ¿no? Flujo de ingresos. Vamos a pensar en ventas de activos, pago por uso, cuota de suscripción, que son las alternativas que tenemos, arriendo, leasing o préstamo, pagos de licenciamiento, tasas de intercambio. ¿Cuántos de ustedes han comprado algún tipo de producto en el extranjero? Ya. Todos pagan al final todos los impuestos y las tasas que corresponden. ¿Cuántos le han pedido a un amigo que les traiga algo del extranjero? ¿Cuántos de ustedes han buscado en internet los sitios que tienen para que sus personas que están viajando al extranjero reciban los productos en el hotel y se los traigan a ustedes y les cobren un diferencial muy pequeño con respecto a las tasas? Esas son tasas de intercambio. Obviamente ustedes le pagan a quien lo trae y también la compañía les pide un cierto porcentaje con respecto a la transacción. Los recursos claves. Los recursos claves tienen relación directa e impactan en la estructura de costo, que es otro de los elementos. Tienen relación con los recursos físicos. Pensando en la aplicación, recursos físicos. Pensando en esta aplicación móvil, ¿me conviene a mí establecerme con una oficina realmente para desarrollar esta aplicación? Necesito establecer una estructura de costos fijos alta, que significa pago de arriendo, gastos generales. A más de algunos se le va a ocurrir comprar la oficina y va a tener que pagar un dividendo. Bueno, esa es decisión de cada uno. Pero ¿me conviene realmente a mí, si estoy comenzando con un emprendimiento, adquirir este nivel de compromiso en costos fijos? Ahora, ventajas y desventajas. El tener una unidad de negocio centralizada con un costo fijo, X, yo siempre le digo a mis alumnos, si quieren emprender, desháganse de su dormitorio. Y es su centro de negocio. ¿Por qué? Porque también controlan de una manera, al tener un lugar fijo, controlan el flujo de trabajo. Hoy en día, pensando en el desarrollo de una aplicación, no pueden darse el lujo de no cumplir con tiempos de entrega. Es vital. Hay costos de por medio, si hacen contratos en cuanto a plazos, peor para ustedes. Es decir, yo sé que normalmente quien complica más el desarrollo es el cliente que uno mismo. Pero cuando estoy desarrollando algo que es mi emprendimiento, tengo que tener claro los tiempos de entrega y los periodos críticos en mi carta GAN. Por lo tanto, a lo mejor no entro en esa estructura de costos fijos de arriendo y pago de gastos generales, pero sí veo que a lo mejor mi hermano ya no está en la casa y tengo un dormitorio disponible, puedo juntar a la idea de gente desarrollando. El único costo fijo que tendría serían los aumentos en los gastos generales de la casa. Electricidad y alimentación, que llegarían obviamente más personas a mi hogar. Pero si lo comparamos en base a la estructura de costos fijos tradicional de una oficina, obviamente hay un beneficio bastante significativo. Cuando hablamos de recursos intelectuales humanos, yo lo asocio fundamentalmente en el equipo de trabajo, en la valorización de las personas y en cómo nosotros vamos a remunerar a esas personas. Es distinto el valor que se paga a un diseñador por hora de trabajo o que se paga por remuneración mensual sin discriminar ningún tipo de profesión a lo que se le paga a un desarrollador que sabe de diseño y programación o a un programador puro que sea rápido. ¿Me conviene a mí pagar por proyecto o me conviene a mí pagar por horas de desarrollo o me conviene a alguien tenerlo contratado mensualmente? Eso es lo que ustedes tienen que evaluar, que es fundamental.
Cuando ustedes manejan una carta GAN en un desarrollo de una aplicación, saben específicamente cuántas son las horas que se van a estimar al desarrollo, diseño, testeos. Y es fundamental que ustedes ya manejen un poco de remuneraciones. Si quieren preguntar valor hora, pregunten. ¿Cuánto creen que se paga por el valor hora de programador? Depende, dijeron depende. Mi jefe dijo depende. Le voy a dar participación a mi jefe. ¿Por qué depende? Jefe. Depende de la complejidad, ¿sí? Depende del lenguaje de programación. Depende de las características también del programador. Si un programador senior o un programador junior. Un programador senior básicamente no lo van a contratar por menos de 2 UF la hora. Líquida. Y un programador junior lo pueden encontrar de 0,5 UF hasta 1,5 UF. Por lo tanto, eso les va a repercutir directamente en la estructura de costo de su aplicación. Ni hablar de un diseñador. Continuemos. Con respecto a los recursos financieros, ahí hay una parte que es fundamental. Obviamente, el Canvas se utiliza en Chile, estuvo muy fuerte, es decir, tengo que hablar, digo estuvo muy fuerte y está muy fuerte. Digo estuvo, ¿por qué? Porque la nueva política de Corfo básicamente tiene como finalidad con el cambio de gobierno, ustedes todos han escuchado lo del tema de los startups, ¿cierto? ¿Sí? Los fondos concursables. La nueva política de gobierno, ¿qué es lo que dice? Quiero terminar con los startups y trasladarlo a regiones. Es decir, ya descentralizar y concurrir a financiar los proyectos regionales. Y cada vez menos invertir en el Gran Santiago. También habla básicamente de, entre comillas, el concepto de ya no hablar más de startup, sino que financiamiento de emprendimiento como tal. ¿Y qué ha motivado? Que, por ejemplo, incubadoras de negocios, las mismas empresas como Telefónica, que tienen sus fondos y sus startups de negocio, están un poco preocupadas porque en la realidad el futuro es incierto con respecto a la participación de fondos concursables. Lo que se espera hoy en día y a futuro es que los proyectos realmente terminen y sean rentables. Hoy día los startups que se financian no son más allá de un 25% rentables, pensando en la gran cantidad de proyectos que se presentan y que son objeto de financiamiento. Y estamos hablando de que un proyecto básicamente está recibiendo cerca de 20 millones de pesos. Y si analizamos, dentro de 1.500 proyectos que se puedan presentar anualmente, que solamente el 25% sea rentable y genere una retribución al país, algo está sucediendo. Con respecto a las actividades claves, vale decir, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta aplicación con respecto a nuestra propuesta de valor, con respecto al canal de distribución, con respecto a nuestras relaciones con clientes y con respecto a nuestros flujos de ingresos? ¿Qué se le ocurriría a ustedes pensando en esta aplicación? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Terminé haciendo la aplicación solo? Algunos se están quedando dormidos. ¿No? ¿Qué se les ocurre? ¿Se le ocurre algo con respecto a la aplicación? Piensen en su teléfono celular. ¿Qué podrían hacer? Atención personalizada. ¿Sí? Asistencia personalizada. Reserva de medicamentos. Sería atractivo. Sistemas de descuento. ¿Sí? ¿Qué más? Pero piensen un poquito más. Intercambio de productos. ¿Sí? Pero si lo analizamos desde el punto de vista de actividades claves como tal. Ya hablamos de un momento, lanzo el producto, lanzo la aplicación. Co-creación con los usuarios. ¿Qué etapas deberían venir? Pensando en el producto. Las alianzas. ¿Con quién establezco las alianzas? Lo dijimos con el tema de los ingresos. Laboratorio farmacéutico. ¿Qué pasa si le quiero dar un valor agregado más y puedo implementar o complementar la aplicación con un sistema de consultas médicas en línea?
Yo estoy pensando siempre sin dejar el gremio de los médicos de lado, porque siempre es complejo. Pero si tuviéramos un chat o un canal de comunicación directo con los médicos, sería mucho más atractivo. Piensen siempre básicamente en qué acciones vamos a desarrollar, ya sea con quién distribuir el producto, con nuestros clientes o básicamente con el mismo producto a fin de revitalizarlo y lograr que se comercialice. Podría existir sin ningún problema. Es como lo que planteaban recién, es decir, el sistema de intercambio de medicamentos. Es una buena opción. Habría que ver cómo desarrollarlo. Obviamente te hace más compleja la aplicación, hay que tener una programación detrás, hay que controlar todo lo que es la administración de una base de datos. Por lo tanto, todo eso tiene que incorporarse dentro del flujo de desarrollo del proyecto. Quizás no establecerlo para una versión inicial, pero sí para las versiones futuras, y como lo hace Apple, ese concepto de obsolescencia tecnológica que te obliga a cambiar de dispositivo cada vez que lanza un sistema operativo nuevo, hagamos lo mismo con la aplicación. Pensemos en un concepto de una aplicación basada en lo que es obsolescencia tecnológica. Y cada vez que tú agregas y le das un upgrade a la versión, puedes cobrar por la misma. Y obviamente estás llegando y generando una acción clave. ¿Ya? En lo que se refiere a la estructura de costos, básicamente hay que determinar cuáles son los costos más relevantes de nuestro modelo de negocio. Si lo analizamos desde el punto de vista, los costos más relevantes de esta aplicación son los que tienen en relación al desarrollo, a los recursos humanos e intelectuales involucrados y a los tiempos de desarrollo de por sí. Hay también costos asociados que tienen relación con las posibles alianzas que yo podría establecer. Si mi negociación con Waze con respecto a la utilización de los sistemas, los mapas, va bien, obviamente tengo que establecer que va a tener una estructura de costos de por medio, ¿o no? Y que no debería ser insignificante. Tienen que ser capaces de determinar la estructura de costo a fin de establecer un costo unitario, un costo individual. Por lo tanto, el análisis de los costos fijos y los costos variables es fundamental. ¿Ya? ¿Cuáles son las actividades que son más caras con respecto a la aplicación que estoy generando? La alianza puede ser, las tasas de descuento también repercuten directamente con respecto a mi aplicación. Y finalmente, llegamos a lo que es el modelo de negocio, el lienzo, que es básicamente representar todos estos elementos o atributos en este pequeño lienzo. Es donde se establecen todas las características que hemos hablado con respecto a la aplicación y que les van a permitir a ustedes después sacar aquellos elementos claves para elaborar lo que se denomina el elevator pitch, que es una forma de presentación que se utiliza mucho para lo que es la presentación de proyectos, valga la redundancia, para fondos concursables. Espero que les haya servido un poco la presentación y les doy las gracias por tener la paciencia de escucharme. Que tengan muy buen día.